Holman, capítulo 2. No, un gusto. Es que la sabiduría tuya de tantos Gracias. años eh, es muy valiosa. O sea, cuando yo veo que me dicen que bueno, que vamos a pasar todos los órganos desconcentrados al MOP, eh, o sea, suena interesante. Si yo estoy en una crisis, ¿verdad? Financiera, pues lógicamente parece lógico que con todos los controles, digamos, las auditorías y toda la parte esa del back office, pongámosle así, puedes manejarlo Mm. centralmente. Eh, pero yo sí creo en ciertas estructuras deben ser más acordes Sí, a la... el tema de los órganos desconcentrados es un tema y a uno lo que le preocupa es que no se está manejando conceptualmente. Vamos a ver, ¿cómo nacen los órganos desconcentrados? No se inventaron aquí, son copias de otros países. de proyectos muy exitosos en otros países. Sí, claro. Le hablo de uno que conozco perfectamente bien, que es el Consejo de Seguridad Vial. El COSEVI es una copia del Consejo de Seguridad Vial de Suecia, que es el país número uno en el mundo en seguridad vial. El número uno. Y bueno, si se copia el esquema, ¿por qué allá funciona y aquí no? Por dos razones particulares. En realidad, los órganos desconcentrados, el CONAVI, el COSEVI, el CTP, todos son en su concepto un fondo que se genera a través de una ley y que lo debe administrar una pequeña cantidad de personas, pero que ejecutan las direcciones que ya están establecidas en el ministerio. Entonces, por ejemplo, en el MOB, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Seguridad Vial es un fondo que financia a ingeniería de tránsito, a la policía de tránsito, a transporte automotor, a educación vial, que ya tienen estructuras de ejecución y lo que hace es que le agrega plata para poder generar sus proyectos. ¿Cuál fue el problema? Que esos fondos que tenían una estructuración pequeña administrativa financiera se hicieron monstruos y entonces Sí. terminaron Más grande compitiendo, que el ministerio sí, casi. compitiendo con las direcciones, tienen dirección de proyectos, hacen proyectos, ejecutan obra, Sí, sí. todos tienen asesoría legal, proveeduría, Auditoría, auditoría, todo. y entonces lo que se podría manejar con un grupo de personas, es más, podría ser un grupo de personas que manejen los cuatro fondos, y de un momento a otro están súper duplicadas, tienen una burocracia terrible, y se echó a perder el concepto inicial. Ahora, ¿es malo el concepto inicial? No, lo que hay que hacer es retomarlo, eliminar esos fondos y volverlos a meter dentro del esquema del ministerio y que todo dependa de la figura del ministro, No. es impensable. Lo que está propuesto en el proyecto de la Asamblea Legislativa es insensato. Si más bien la discusión debería ser si el ministerio se debería dividir en un ministerio de obras públicas y otro de transportes, porque son materias muy diferentes Ah, y que, imagínate que ¿verdad? además están los puertos, ¿verdad? Bueno, Está el ferrocarril y los y aeropuertos. los aeropuertos. Y entonces, cuando la discusión debería ir por otro lado, más bien se presenta un proyecto que lo que hace es concentrar toda la decisión y todo el poder en una única persona del ministro. Y si el ministro es un genio, pues qué dicha, pero si el ministro es un desastre, eso es fatal para el país. No, no, ¿Verdad? no. El riesgo es Además, altísimo, ¿verdad? nadie tiene esas capacidades. Podrías poner un viceministro, no sé, a manejar una organización pequeña como CONAVI, que no es pequeña, pero que es estratégica. Otro en puertos, otro en la seguridad vial. O sea, pero poner a un ministro que concentre todo el poder, no. Sí. Y los votos, sí, los votos en cada uno de esos consejos debe tener, lógicamente, el gobierno una mayoría. Y Eh, bueno, ese es el otro gran problema que tienen los desconcentrados, que la conformación de las juntas directivas de los órganos colegiados sí, claro. no son las mejores. Usted no puede tener en el Consejo de Transporte Usuarios. Público un empresario en activo. Sí. Puede tener alguien que ha tenido relación con el transporte automotor, pero que ya está retirado, que no tiene intereses, que no es accionista de ninguna empresa. Pero un empresario en activo, incluso uno de los más fuertes en la ciudad, pues obviamente termina decidiendo, siendo juez y parte sobre cosas que debe ser manejadas de una manera más objetiva. Pero bueno, esos son los grandes errores que hay que corregir, pero no concentrar todo y volvernos a un MOB de hace 40 años donde todo el poder estaba concentrado con el ministro, cuando el MOB tenía 30,000 empleados y ahora debe tener 2,000 y pico. Imagínense la diferencia. Y, ¿Y qué hacemos con pero las contradicciones, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, el, todo el transporte público, eh,
es un trabajo importante. El ordenamiento territorial. Ahora el tren. Y ya tenía, no sé cuánto se invirtió el gobierno anterior en hacer una planificación sobre la viabilidad. Ustedes participaron, por cierto, en ese trabajo. Y ahora como que parece que se va a cambiar todo, ¿va? El proyecto y eso seguimos otra vez con el proyecto del tren eléctrico. Tiene varios años ya, ¿va? Por no decir decenas. Imagínense que el proyecto del tren eléctrico fue en realidad una génesis que fue saliendo a raíz de diversos estudios que se hicieron en el ministerio a lo largo de 2 o 3 administraciones. Y bueno, la necesidad del tren es definitiva. Básica, sí. Se habla mucho de que si ese es el corredor correcto, ese es el corredor que tiene el país. O sea, la línea del tren es valiosísima y ese es el corredor que tiene el país. Alguna gente alega que no pasa por los lugares más poblados. Eso no importa. En otros países, en Colombia, por ejemplo, se desarrollaron corredores masivos de transporte público y simplemente la gente, exactamente, no, y la gente fue hacia esos lugares. Sí. Y después, entonces, ahora las áreas más desarrolladas son las que están alrededor de la vía principal de transporte masivo. Así que eso simplemente va a llegar con el tiempo. Y son derechos de vía. El proyecto de la administración anterior tenía algunas fallas importantes. En el Colegio Federado de Ingenieros se hizo un análisis muy detallado. La conclusión era que el proyecto tenía que ir, pero bueno, había que hacer una serie de ajustes. Pero lo que se está planteando ahora es un proyecto muchísimo más caro, o sea, es impensable para las condiciones del país, porque se está planteando un proyecto completamente elevado. El país nuestro no tiene esa capacidad financiera. ¿Cómo se va a financiar? Más. Dicen que a través del TELCA, ¿verdad? Que son los trenes regionales de carga y de vender los terrenos que el INCOFER tiene. Nos vamos a pasar los 3 años de este gobierno y ninguna de esas 2 fuentes de financiamiento va a generar prácticamente nada. O sea, ya ese es un proyecto que quedó para otra administración, prácticamente está desechado por esta administración, como se está planteando, y es un proyecto de fundamental importancia para el desarrollo del país y para poder bajar la factura petrolera y para que la gente pueda tener acceso más rápido, la gente que viaja entre San José de Cartago y entre San José de Heredia y Alajuela. Y ahora quedó postergado, ¿verdad? Y entonces cuando lo vayamos a hacer nos va a costar más caro, va a costar más, y entonces en lugar de ajustar las cosas que había que ajustar de un proyecto que tenía sus virtudes, algunos defectos, pero que tenía sus virtudes, y ahora vamos a empezar de cero otra vez, ¿verdad? Es que y aprovechar, en todo volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí, pero estás hablando de proyectos que ya no se pueden posponer mucho, porque ya la situación cada vez se volvió más complicada, o sea, el transporte masivo de personas es... Una cosa que ha generado el que la gente no tenga tan claro que, como usted muy bien dice, ya no hay más tiempo, es que en este momento hay una serie de proyectos de infraestructura vial importantes que se están desarrollando, ¿verdad? La Circunvalación Norte, la entrada a Cartago, algunas de las OVIs de la Ruta 1, pero esos eran proyectos que estaban financiados desde hace muchos años y que en la administración anterior, a mí me parece que en una muy buena labor del ingeniero Méndez Mata, se entrabaron y se empezaron a ejecutar. Pero por terminarse esos proyectos de aquí a unos meses adelante, no hay nada más, no hay financiado nada. O sea, el proyecto tiene la urgencia de empezar a buscar fuentes de financiamiento para todo lo que sigue, que hay un montón de proyectos que son completamente necesarios y ni siquiera están en cartera, ni siquiera están diseñándose, ni siquiera se les está buscando financiamiento. A mí particularmente me preocupa uno muchísimo, que es la Interamericana Sur. Hemos tenido proyectos de la Interamericana Norte, en este momento, ¿verdad? Se está haciendo Limonal Cañas, ya se hizo Cañas Liberia, Barranca Limonal está empezándose, pero por lo menos están financiados y ya están en proceso. Pero en la zona sur la carretera está en pésimas condiciones, en la ruta hacia la frontera con Panamá, hay necesidad de ampliarla, es una ruta comercial muy importante y nadie está pensando en eso. Y cualquier día el río se va a llevar ahí ciertos sectores por el sector entre Chacarita y la frontera, que están muy deteriorados. Un día el río se va a llevar la carretera y vamos a ver, y nos incomunicamos y nadie está habiendo pensando fuentes en eso, tan importantes ¿verdad? Y nadie está pensando en de eso, trabajo, entonces complicado. Y turística, bueno, y además tenemos... No, pero es que lo que hay que hacer es replantear de verdad la planificación, o sea, darle
poder a una estructura que pueda tener esa visión de largo plazo. O sea, porque no sé si Conavi planifica. En realidad, quien planifica es el ministerio, es quien tiene Sí, una unidad pero de ¿hace planificación. cuánto que hay un equipo permanente con experiencia, se están renovando, tienen tecnología, tienen visión? Yo diría que hay gente capacitada, pero es una dirección que igualmente cada rato cambian Cambia. a las personas, entran, salen, y entonces la buena gente que llega no se aprovecha y no es una estructura fuerte institucionalmente que uno dice, bueno, de aquí van a salir, la planificación del país necesita los próximos 10 años. No, porque cada 2 años hay un No, nuevo además tenemos cambio. problemas de puertos, ¿verdad? Serios, ¿verdad? Sobre todo, bueno, Atlántico ya no tanto como Pacífico, ¿verdad? Tenemos los aeropuertos, hay todavía que hacer inversiones, hay que planificar. Tenemos el problema de puentes, yo no sé cuántos puentes son. En este momento en la red vial nacional hay aproximadamente casi 1.500 puentes. Y según estudios que ha hecho el ANAME y el Tecnológico de Costa Rica, de esos 1.500 hay unos 500 bien comprometidos, ¿verdad? Que ya cumplieron su vida útil, que hay que rehabilitar, que hay que renovar. Y de esos 500 deben haber 100 que están ya en nivel grave de riesgo. Colapsar. Y no hay un 5 para eso. No hay un 5 para eso, ¿verdad? En el colegio se insistió mucho, o se ha insistido mucho en que se declaren en estado de emergencia por lo menos esos 100 puentes para poder acceder al fondo de emergencia de la CNE, La Comisión Nacional de Emergencia. Pero en la Comisión Nacional de Emergencia, sobre todo la parte legal, ha sido muy clara y muy insistente en que no, que la Comisión actúa cuando ya hubo colapso del puente, pero no de manera preventiva. No de prevención. No de prevención, a pesar de que el nombre de la Comisión lo dice, pero así no funciona. Y entonces no hay recursos, ¿verdad? Se buscó en la administración pasada un préstamo del BCI, al final no se pudo lograr. Y ahí siguen los puentes en un grave riesgo, ¿verdad? Y bueno, lo hemos visto en los últimos días, que hubo que cerrar el Bailey que estaba en Cartago y las presas que se generaron fueron de locos, ¿verdad? Y así, ¿y eso Pero por qué? ¿cómo Porque puede están ser en mal estado. que una provincia como Cartago tenga un puente Bailey? Sí, depende de un puente Bailey que debe tener 20 años, no sé, 30 años, no sé cuánto. Bailey se supone que es de emergencia. De emergencia más, mientras se desarrolla el puente final. Pero dice uno, bueno, Cartago es una de las provincias más importantes y sobre todo el Cantón Central, todos, y ahí viene todo lo que se desarrolla. El puente Bailey nace del ingeniero que los diseñó, ¿verdad? En tiempos de guerra, son puentes militares para hacer cosas rápidas, ¿verdad? Y ese señor debería estar impresionadísimo de la duración, de la durabilidad. Este país tienen sus puentes. Pero increíble, ¿verdad? Es que además hablen de desarmar un puente y pasarlo a otro lado. Sí, eso es casi un chiste. Eso no quisiera ni referirme a eso porque eso fue una ocurrencia, ¿verdad? Pero entonces vuelve uno, bueno, o sea, ¿cómo vamos a arreglar el problema, digamos, de esas carreteras ya? Ya lo que se hizo fue un cráter, ¿verdad? Qué complicado porque, bueno, sí. Y estamos sujetos a varios de esos, ¿verdad? Porque, no, la vía de Cambronero, por ejemplo, bueno, que ahora está tan de moda por, desgraciadamente, el accidente tan grave que ocurrió, pero es una vía importante, es una vía que ha seguido creciendo, que es la alternativa a la ruta 27 y tiene algunos puntos, ¿verdad? Con unos deslizamientos muy, muy importantes y ahí hay que meter plata, hay que hacer inversión, hay que hacer obra de ingeniería de calidad, de alto nivel de complejidad, pero hasta ahora se están sentando a ver qué hacen, ¿verdad? Y haciendo los primeros estudios básicos y estamos muy largos siquiera de pensar en tenerla habilitada como corresponde. Pero uno siente que uno oye el discurso, ya la 27 colapsó porque entonces ya se unieron casi que las dos cargas, ¿no? Sí, ahí hay ese sistema es de 3 vías, ¿verdad? La 27, la Cambronero y el Aguacate, ¿verdad? Sí. Pero el Aguacate ni siquiera está permitido el paso de vehículos pesados, ¿verdad? Grandes, sí. Entonces prácticamente no cuenta, solo para vehículos livianos. Y entonces la situación es muy grave, ¿verdad? Y uno piensa que muchas veces las autoridades de gobierno terminan desviando la atención en cosas no tan importantes y en esto, que es muy importante, no se les está dando la importancia que requiere. Y casi que de emergencia, ¿verdad? Y casi que de emergencia.
porque Así es. no puedes seguir vos con la situación actual, ¿verdad? Y esos puentes, digamos, ¿verdad? Y esa infraestructura que necesitamos, y este sistema también de planificación urbana, que yo sigo pensando que la planificación urbana todavía no está bien desarrollada. Cada vez, aquí alguien inventó ahí unos IFAs y esos IFAs no son una solución, ¿verdad? Hay un Setena que sí ha mejorado. El Setena ha mejorado. Eso sin Hay duda. que darle al Setena que yo conocí cuando no había ni siquiera una computadora ni nada. Aquello era un... Pero ya el Setena, ya por ejemplo, ya va agarrando mayoría de edad, pongámosle así, ¿verdad? Y ya se entiende que uno tiene que evaluar la parte ambiental, ¿verdad? Importante, ¿verdad? O sea, lo que para hacer un edificio donde va a afectar, digamos, el tránsito, todo, hay que planificarlo. Pero antes hasta para una remodelación. Sí, bueno, Setena, como usted bien dice, se desarrolló casi que a prueba y error, ¿verdad? Claro. Al principio era todo, tenía que ir a Setena y se vio que era una locura y se fueron poniendo límites y bueno, creo que ahora hay una claridad de que lo que requiere de un estudio de impacto ambiental como corresponde, Ya son un las estudio cosas, real. exactamente, O sea, los proyectos grandes, los proyectos significativos que van a generar un efecto y ver cómo se minimiza pues todo el efecto, pero digamos. eso lo planteamos desde el principio, ¿verdad? Te estoy hablando de ahí 15 años, estábamos yo en ese enredo, ¿verdad? Pero ¿cuántos decretos tuvo Setena? ¿Cuántos ¿verdad? decretos? Sí, sí. Cambiando las reglas de juego hasta que, bueno, ya se llegó a un esquema que ha mejorado bastante, como usted bien dice, y en este momento la Setena es mucho más porque desarrollada. eso es una realidad. Pero tampoco es desaparecer Setena, ¿verdad? Pasarlo al MINAE, ¿verdad? O sea, hay que estudiarlo claramente, ¿verdad? Yo creo que ahí hay... Bueno, Olman, yo creo que es que aquí podemos pasar varias horas conversando, pero yo creo que el mensaje más importante es que dejemos de improvisar, o sea, dejemos de estar pensando en el cortísimo plazo. Ningún país desarrollado o que quiera desarrollarse con las limitantes que tenemos nosotros puede cometer tantos errores, ¿verdad? O sea, no podemos seguir ahí. Los gobernantes tienen esa desgracia, ¿eh? que quieren ver la placa de que yo inauguré, que ese camino lo hice yo, yo creo que no es eso. Sí. Yo creo que, como usted muy bien dice, el mensaje es un poco eso. Bueno, primero sensibilizar a las generaciones jóvenes de la importancia de que las cosas hay que planificarlas y que no podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Segundo, sensibilizar a las autoridades de gobierno en el sentido de que hay que ocuparse de las cosas importantes, ¿verdad? Sí, sí. Y tercero, el desarrollar ya a nivel de cultura general, bueno, que hay proyectos país que tienen que trascender a los gobiernos y que un gobierno no puede empezar de cero todos los proyectos que se encuentran que estaban en desarrollo, pero ojalá de verdad podamos hacer conciencia sobre eso. No, y es muy importante porque, bueno, yo creo que este gobierno tiene buena voluntad para hacer cosas, igual que todos, pero lo que no comprenden a veces es que la estructura administrativa tan compleja que tenemos, o sea, lo complejo de las instituciones, la falta de agilidad, digamos. Yo recuerdo mucho a varios ministros quejándose, es que yo no puedo, yo lo único que puedo nombrar es a mi secretaria y 2 asesores y todo lo demás está estable, ¿verdad? Bueno, es bueno que haya cierta estabilidad, pero bueno, primero tenemos muchas instituciones, ¿verdad? Para ser un país tan pequeño. Y como vos decís muy bien, lo que hay que hacer es ordenar el gasto, planificar todo, hacer una estructura más ágil y tener pequeños consejos, ¿verdad? Viendo estratégicamente y analizando el país, qué es lo que requiere el país con una visión de largo plazo. Pero aquí las visiones son de un mes o 3 meses o cada cosa que aparece y dejar de quitar la atención en los incidentes pequeños que pueden haber, porque uno puede crear muchas cortinas de humo, pero ya
Ya el la Costa Rica del futuro tiene que pensarse con seriedad, tanto no solo del Ejecutivo, sino también de todo el gobierno y todas las instituciones. O sea, vos no podés seguir en esa ocurrencia, ¿verdad? Pongámosle así, que no es de este gobierno, ¿ah? Es de No, muchos y, gobiernos, y ¿verdad? hay una cultura, digamos, en el país que es muy fuerte y es que este es un país donde hay que consensuar, hay que negociar, la gente tiene, todo el mundo, muchos grupos tienen algún nivel de poder. Eh, y creo que este gobierno está tratando de ir en una línea diferente, más fuerte, más de choque, pero no parece ir por la línea correcta, ¿verdad? Ojalá haya un replanteamiento y se busquen consensos, unirnos más bien, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa sobre las cosas Que son que son importantes. importantes y que están en la agenda de los diferentes partidos y hay muchas cosas y empezar a trabajar sobre eso, ¿verdad? Y sobre los acuerdos y no sobre los diferendos. Pero bueno, vamos a ver No, cómo no, y hay adelantamos. algo que es importante, o sea, no puede ser que nosotros, vamos a ver, se concentra un OPS, ¿verdad? Se le pide ayuda a las Naciones Unidas, ¿para qué? O sea, como diciendo, aquí no pueden, de verdad que no nos hemos podido organizar. Entonces uno dice, algo está pasando, o sea, que un OPS hace mejor las cosas, no, no sé. Teniendo nosotros, todos los ingenieros posiblemente de UNOP son nacionales, ¿verdad? Eh, y yo creo importante que se haga una lección de vida, o sea, que de verdad volvamos a tener una sola dirección y como país tengamos que nos unamos, o sea, nada de estar en esta continua lucha entre el sector privado, a veces el sector público. Aquí todos nos afecta porque eh, yo tengo una sola bandera, Costa Rica, y lo que importante es que nuestros hijos, nuestros nietos, todos caminemos por una sola dirección. Bueno, gracias, Totalmente de Armando. acuerdo, un gusto estar por acá.